Roa, reportero independiente, quien es el protagonista de las peores pesadillas de Raimundo Rivapalacio, en momentos en que hablamos de libertad de expresión, y uno de ellos que dice que está en peligro la libertad de expresión desde el sexenio pasado con López Obrador, es Raimundo Rivapalacio. Pero no le saque los datos duros, Julio Cerroa, porque se vuelve loco y se ha vuelto loco. Eres ave de las tempestades, Julio Cerroa. Cuando no enloqueces a López Dóriga, le enloqueces a Raimundo Rivapalacio. Pues, ¿qué traes, Julio Cerroa? Te mando un abrazo, ¿cómo te va? Gracias, Vicente. Saludos. Gracias por la invitación. Así es. No me dejó descansar en Semana Santa don Raimundo, como le dicen sus cuates, por este tema, y ya lo hemos hablado en tu programa, sobre la demanda que interpuso por un artículo, una investigación que publiqué en el 2000, agosto del 2000, estamos hablando de esto desde agosto del 2018. Este pleito entre Riva Palacio y un servidor nació desde que publiqué en la revista Proceso el Top 10 del Chayote. Obviamente no le gustó a Riva Palacio y me demandó y él dice que ya ganó la demanda y que yo estoy huyendo, que estoy atendiendo una lavandería en mi santuario de Toronto. Pero en mayo del 2019, en un texto de él, del propio Riva Palacio, titulado Raimundo Riva Palacio para alusiones personales del presidente, mayo 24 del 2019, respecto a lo que yo publiqué, él reconoce, y te lo voy a citar literalmente lo que dice, Julio C. Roa, que desde hace años a través de su portal es un incansable buscador de propiedades, primero de periodistas, después de políticos y sus familiares, y más adelante de personas con perfil público, retomó esa tabla y añadiendo nombres como el mío, publicado en agosto del año pasado en Proceso en un texto titulado El Top 10 del Chayote, donde si bien la información en sí mismo era factual, los contratos de publicidad, la cabeza de la información sugería corrupción al utilizarse la palabra chayote, que en el argot periodístico mexicano es utilizado como sinónimo de ilegalidad. Es decir, de lo que publiqué, lo que él dice que está mal es el título de ese texto, pero que en sí la información y los contratos de publicidad son en sí mismo eran factuales. Es decir, eran reales, no era un invento, eran tomados de la base de datos de comunicación social del entonces gobierno de Peña Nieto, pero insiste que me demandó y que ganó esa demanda y que yo me estoy escondiendo y que la revista Proceso ya ofreció disculpas públicas. Lo que hizo Proceso fue publicar Fe de Ratas o Fe de Ratas, en referencia a él. Y no fue una disculpa pública, fue Fe de Ratas corrigiendo algo que sí tiene razón el señor Riva Palacio. Él no venía en esa lista inicial que yo, o publicación de Mario Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, pero sí venían, como él mismo lo reconoce, esos contratos en la información de publicidad oficial del gobierno de Peña Nieto del 2017. Él dice que lo correcto, que sí estoy en lo correcto en esa información, pero que no le gustó el título de Top 10 del Chayote y por ahí, por eso es que él piensa que Jesús Cuevas me pasó esa información y que desde entonces se inició una campaña en contra de él para denunciarlo y ponerlo como un personaje vendido. A ver, creo que en el contexto en el que estamos, en este momento histórico en el que estamos hablando de concesiones o de retirar concesiones, de un marco regulador, es importante esto, ¿no? Porque los que hoy gritan censura, Claudia Sheinbaum nos lleva, otra vez la cantaleta, ¿no? Rumbo a la dictadura, rumbo a Venezuela, así empezó Chávez con una reforma de telecomunicaciones. Son los Rivapalacio, los Loret, los Sarmiento, los Emilio Azcárraga, los Ricardo Salinas Pliego, que firmaron aquel pacto de silencio en tiempos de Calderón y han callado
por negocio, han torcido la realidad por negocio, han mentido por negocio. Y bueno, ahí está el dinero que recibió, por ejemplo, solo como ejemplo, en tiempos de Peña Nieto, Raimundo Riva Palacio. O los señalamientos en el juicio contra Genaro García Luna cuando él era director editorial del periódico El Universal. No lo dices tú, no lo digo yo, lo dijeron los fiscales en el caso contra Genaro García Luna. Creo que es importante destapar los intereses, lo que la gente normalmente no ve o no sabe de este quehacer de informar o desinformar a conveniencia, Julio Cerroa. Respecto a lo de Genaro García Luna en el juicio, si no me equivoco y debo revisar la información sobre las reuniones de Raimundo Riva Palacio con García Luna, quien publicó o quien hizo pública esa información no fueron los fiscales, sino, sino el propio abogado de Genaro García Luna para decir que no había necesidad de un intermediario, sino que la relación entre el dueño del Universal y Raimundo Riva Palacio era directa y por eso publicaron las reuniones que tuvo Genaro García Luna en diferentes ocasiones, creo que 5 o 6, en restaurantes en la Ciudad de México, en Constituyentes, no sé En exactamente. la oficina, en el búnker de García Luna, ahí están Constituyentes. Ahí está. Pero si no me Además, equivoco, además gustaban de buenos restaurantes, de Palms, en el Presidente Intercontinental Civil, a lo que publicaste, cabrón. pero es información que salió no de la fiscalía y espero no equivocarme, sino del propio abogado. Es decir, García Luna le dio la información a su abogado para que la hiciera pública y hiciera, no, pues no había necesidad de un intermediario, no por lo que está diciendo la otra persona sobre esos contratos y que bla, bla, bla. Pues yo conocía bien a el dueño del Universal y me reunía con Riva Palacio. Imagínate, por eso es cuando yo digo, y él dice que son ataques, cuando yo digo que él tenía relación con un ex colaborador del cartel de Sinaloa, es un hecho. Eso no se puede debatir. El señor García Luna está en el tambo por colaborar con el capo García Luna. O sea, suena muy fuerte decir, el señor Riva Palacio era cercano a un líder o un personaje que colaboraba con el cartel del Chavo, pero es la realidad. O sea, eso es indiscutible. Nos podrá o no gustar ese hecho, pero es un hecho. ¿Cómo ves desde Canadá esta reforma de telecomunicaciones y el revisar las concesiones y el no permitir que gobiernos extranjeros publiquen su propaganda, o sea, que paguen a empresas que tienen concesiones del Estado, o sea, de los mexicanos y mexicanas, para que transmitan sus spots como este de Kristi Noem, denigrando, estigmatizando a los migrantes, a nuestros héroes y heroínas, querido Julio Cerroa? Hay que recordar qué pasó en Brasil con Twitter, hoy ex. ¿Te acuerdas que tenían una demanda el gobierno, no el gobierno, la fiscalía, si no me equivoco, de Brasil, clausuró, cerró o pidió que no se tuviera acceso a Twitter por intervención de Twitter en un proceso electoral? En Estados Unidos, tú sabes bien que hablan mucho del Russia Gate, es decir, todos los países del mundo, inclusive Canadá, hay supuestas intervenciones o hubo supuestas intervenciones en la pasada elección federal del gobierno de China y del gobierno de la India. Todos los países tratan de que ningún otro país intervenga en sus asuntos electorales de interés nacional. Creo que es lo más normal del mundo, pero la referencia más cercana, no en cuanto a radio o televisión, pero es en cuanto a una plataforma, es el caso de Brasil. ¿Tú tienes duda? ¿Te queda o piensas que el señor Elon Musk no va a querer intervenir en la próxima elección federal de México? Claro, pues así lograron a través de redes sociales, a través de eh, periodicazos, regresar a Donald Trump a la Casa Blanca. Esa es mi opinión. Y en Brasil, aunque no ganaron, intervinieron. En Alemania,
el señor Elon Musk abiertamente apoyó a un partido de extrema derecha. O sea, cualquier país, cualquier país del mundo debe de poner en la ley, pues que no es legal y que es ilegal que entidades extranjeras, ya sean gobiernos o empresas, intervengan en los asuntos internos de un país. Creo que Tú, es simple. tú, desde tu trinchera, nosotros en Sin Censura, creo que por congruencia y porque creo que nos asiste la razón, hemos insistido en el dinero de la publicidad oficial. Tú lo publicaste en proceso, le has estado dando seguimiento de quiénes reciben cuánto y qué y por qué. Nosotros llevamos el tema a la mañanera una y otra vez. ¿Tú crees que también deba de abrirse la puerta ahora que se está hablando de concesiones o de quitar las concesiones o lo que pudiera dar pie a revisar las concesiones de estas grandes empresas para que también se revise ahora sí la estrategia de asignación de publicidad oficial? Porque, fíjate, Televisa, que transmitió el spot este que fue calificado de discriminador por parte de la CONAPRED, TV Azteca, que le debe el dueño tanto dinero al fisco, siguen siendo las empresas que más millones reciben de la publicidad oficial. Para cerrar, Julio Cerroa, ¿qué piensas? ¿Qué reflexionas sobre esto? Yo he estado checando el gasto de publicidad oficial. Todavía no hay cifras preliminares del actual gobierno. Sabemos que en la pasada administración con el presidente López Obrador se redujo drásticamente, 80-90%. El gobierno de Peña Nieto gastó 60,000 millones de pesos. Si no me equivoco, el gobierno de López Obrador, un 20% de esos 60,000 millones de pesos. Creo que va a ser interesante ver si la actual presidenta continúa con esa política pública de austeridad y el debate debe ser si se debe eliminar para que ya ningún medio grandotote como Televisa, TV Azteca, que dan publicidad oficial. Creo que en esta época de redes de información que está por todos lados, de la mañanera, ya no hay necesidad de que el gobierno gaste en publicidad. Ya hay muchas vías. Creo que ese dinero, el que se le ha otorgado a Televisa, el que se le ha otorgado a Imagen Televisión, a Radio Fórmula, etcétera, etcétera, debe canalizarse a, a lo que tú quieras, a cualquier otra. Creo que hay 10 prioridades mucho más importantes que anunciarse con Televisa, con TV Azteca, a sabiendas ahora de que están participando, están haciendo negocio, se están enriqueciendo en promover una campaña de odio hacia la comunidad de migrantes en los Estados Unidos. Julio Cerroa, no te dobles, no te arrugues, cuero viejo, que te quiero pa' tambor. Ya sabes que desde aquí nuestra solidaridad, creo que te asiste la razón y sobre todo frente a un personaje como Raimundo Rivapalacio, que tiene una cola larga y retorcida, pues que no te amedrente, que no te asuste, que no te... No, para atrás ni para agarrar impulso. Aquí estamos siempre, este espacio también en solidaridad, Julio. Gracias, Vicente. Y nada más anuncio a la comunidad, si conocen a una, no es porque tenga miedo, obviamente no, pero dice él que yo perdí la demanda y que tengo que hacer, que pagar por esa demanda, las consecuencias por difamarlo. No sé si es cierto, tú sabes que Riva Palacio miente como respira, pero si hay un abogado que nos esté escuchando y me quiera asesorar allá en la Ciudad de México para ver la demanda, ellos pueden acceder, un abogado puede acceder a la demanda. Ahí está mi llamado y abuso de tu plataforma para buscar un abogado que sea pro bono, porque no tengo lana para pagar. Pues que si no nos deja la información en La Voz del Pueblo aquí en Sin Censura, que se conecte contigo ahí en tu canal, porque no paras, sigues subiendo contenido y sigues haciendo llorar a más de uno y que siga la víbora chillando, mi querido Julio Cerroa. Ahí está la Voz del Pueblo. Si quieren mandarnos un mensaje desde la Ciudad de México, se agrega el +1 o el 001 al principio, 773-475
7214. Julio Cerroa, la invitación para que la gente te respalde también. Gracias, Vicente, por la invitación y saludos a la audiencia. Buena tarde. La Voz de Julio, así se llama su canal, La Voz de Julio, en YouTube. Julio Cerroa, hablando con nosotros sin censura.